El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1 al versículo 8. Hermanos, así dice la palabra inspirada de nuestro Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogerán y los echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Podemos sentarnos. Hermanos, nos encontramos todavía considerando la metáfora de la vid. Jesús es la vid y el Padre es el labrador. Nosotros los pámpanos. Esta es una metáfora. Nuestro Señor está usando una realidad externa, un objeto externo, para enseñarnos una realidad espiritual, una realidad celestial. ¿Y qué nos está enseñando aquí? Bueno, en primer lugar podemos decir que nos está enseñando que Cristo es el cumplimiento de todas las cosas. Recuerden, hermanos, que en el sermón del aposento alto, nuestro Señor está dando consuelo y ánimo a su manada pequeña, al mismo tiempo que les está dando instrucción con esta metáfora. Si Él es la vida, hermanos, y nosotros estamos unidos a Él, nosotros por lo tanto gozamos de vida, de comunión, de una relación vital con el Padre. Si Él es la vid verdadera, si Él es el verdadero Israel que no falló, si Él es la vid que el Padre ha puesto, nosotros, hermanos, al estar injertados en la vid, gozamos comunión con el Padre continua, gozamos paz con Dios. Esa es la bendición, esa es la realidad espiritual de esta metáfora. En primer lugar, que Cristo, al ser la vid verdadera, nosotros, al ser unidos a Él por medio de la fe, gozamos de la comunión con Dios. Así que el Señor puede decir también a través de esta metáfora que no importa que Él estaría ausente de sus discípulos. Eso es lo que les ha turbado, hermanos. Les ha turbado que Él se va. Pero a la luz de esta metáfora, no debe haber gran preocupación, porque si Cristo es la vid y ellos los pámpanos, si ellos están unidos a Cristo por el Espíritu, no importa que Cristo esté ausente en el cuerpo de nosotros, porque por el Espíritu Santo Él está presente, hermanos, porque Él es la vid y nosotros los pámpanos. Hermanos, tan unidos estamos a Cristo ahora por el Espíritu Santo, como si Él estuviera presente con nosotros, porque esta unión es espiritual, hermanos, donde nos vincula a la vida de Cristo. Y hermanos, por lo tanto, no debemos temer en este caminar. ¿Por qué? Miren las palabras que les dio a sus discípulos para fortalecerlos y alentarlos en la gran comisión. Ustedes conocen
gran comisión, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, hermanos. Esa verdad de yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo se basa en esta realidad de la vid, de que Cristo está con su pueblo, hermanos, tan unido, tan continuamente por su Espíritu Santo, de tal manera, hermanos, que en este mundo que probablemente vamos a pasar por aflicción, Él no nos ha dejado. Eso es lo que sus amados discípulos debían entender en Juan 15. No deben estar turbados, porque aunque me voy, la unión entre ustedes es tal conmigo, es a tal grado que por más de que yo ascienda y los deje físicamente, nos encontramos en una perfecta y continua unidad. Y hermanos, no solo aprendemos en esta metáfora que si Cristo es la vid, nosotros gozamos comunión con el Padre porque Él es la verdadera vid. No solo aprendemos que la presencia de Cristo está con nosotros por su Espíritu Santo. Además, hermanos, por medio de la obra del Espíritu Santo, nosotros damos fruto al estar unidos a la vid. Hermanos, antes de estar unidos por la fe a Cristo, no podíamos dar fruto, incapaces de dar fruto. Éramos infructuosos. Nuestro único fruto era amargo y espinas, fruto desagradable delante de Dios. Pero hermanos, al estar unidos a Cristo, podemos dar fruto y esto agrada al Padre. Y quiero explicar brevemente las dos formas en las cuales el Padre se agrada de nosotros. En primer lugar, hermanos, al estar unidos a Cristo, el Padre se agrada de nosotros porque nos ve a nosotros en los méritos de Cristo. Recuerden, la unión con Cristo también nos enseña que los méritos de Cristo nos han sido imputados, y en ese sentido, hermanos, somos agradables al Padre. No obstante, en segundo lugar, debemos entender que nuestro fruto le agrada al Padre, hermanos. No solo le agradamos en virtud de nuestra justificación, también le agradamos en virtud de nuestras buenas obras. El Padre se agrada. Aunque ninguna de nuestras buenas obras es perfecta, no obstante, Él se alegra de que su pueblo le ofrezca fruto y fruto abundante. El Padre, hermanos, está interesado en que demos fruto, porque si estamos verdaderamente unidos a la vid, vamos a dar fruto, hermanos. Pero vimos la semana pasada, vimos la semana anterior, que el Padre no solo quiere que demos fruto, sino que desea que demos mucho fruto. Y ahí fue donde dejamos nuestro texto en la semana pasada, en el versículo 2, cuando nos habla el texto de la obra que el Padre haría en nosotros para que diésemos fruto, hermanos. Es verdad que nosotros tenemos cierta responsabilidad en dar fruto, lo que vamos a ver el día de hoy, permaneced en Cristo. No obstante, el Padre está tan interesado en que demos fruto que Él opera en nosotros directamente. ¿Cómo? Explicamos a través de la palabra predicada y a través, hermanos, de las tribulaciones. Así nos va a limpiar. Las tribulaciones para su pueblo son manifestación de su amor, de que quiere seguirnos limpiando para que demos más fruto, para limpiarnos de nuestros pecados, para que demos más fruto, para ponernos a prueba, para que demos más fruto, para purificar nuestra fe, para que demos más fruto. El Padre está interesado en tal fruto. Eso es lo que hemos estado aprendiendo en la metáfora de la vid en Juan 15. El día de hoy nos enfocaremos solamente en los versículos 4 al 6, cuando dice: permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Contemplemos este texto, hermanos, a la luz de dos sencillos puntos. En primer lugar, me gustaría, hermanos, que profundizáramos en la importancia de permanecer en Cristo. ¿Por qué nuestro Señor pone tanto énfasis en esta metáfora, en la permanencia en Él? Él nos está exhortando, permanezcan en mí. Así que sería bueno pasar un tiempo meditando, hermanos, en qué implica esto. O sea, cuál es la importancia de permanecer en Él. Y en segundo lugar, me gustaría contestar dos respuestas. ¿Qué es permanecer en Cristo y cómo permanecer en Cristo? Comencemos entonces con la importancia de permanecer en Cristo. ¿Por qué digo que nuestro texto nos lleva a reflexionar en la importancia de permanecer en Cristo? Vean versículo 4 conmigo. Permaneced en mí. Es un mandato. Por eso digo que permanecer en Cristo es de suma importancia. Es un mandato, no es una opción para el cristiano. El cristiano no tiene la opción: si quieres, permanece en mí. Si deseas, está unido a mí. Si es de tu preferencia, puedes estar unido a mí. Noten las palabras de nuestro Señor: permanezcan en mí, permaneced en mí y yo en vosotros. Ahí vemos, hermanos, la urgente necesidad que tiene el cristiano de permanecer en Cristo. Pero vemos otra razón, hermanos, por las cuales decimos que es necesario permanecer en Cristo. Sigan leyendo conmigo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué es necesario, hermanos, a la luz de este texto, permanecer en Cristo? Por dos razones. Porque si no permanecemos en Cristo, hermanos, no vamos a dar fruto. No solo es un mandato, vean las consecuencias si no permanecemos en él. En primer lugar, estamos desobedeciendo su mandato porque Él nos dice permanezcan. Pero en segundo lugar, hermanos, vamos a sufrir las consecuencias de ser cristianos de poco fruto o sin fruto, al menos por un tiempo. Esa es la gran necesidad de permanecer en Cristo, porque aparte de esta permanencia no daremos fruto. Y hay otra motivación que nos hace permanecer en Cristo, que si permanecemos en Él damos mucho. Si no permanecemos, no damos fruto. Pero si permanecemos en Cristo, hermanos, daremos mucho fruto. Vean qué clara metáfora, hermanos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí no permanece no va a dar fruto. Es algo que hasta un niño puede entender a su corta edad. El saber que en el momento en que la rama es cortada de la vida del árbol, por más verde que la pudo haber arrancado, solo será necesario que pase 1 o 2 días para que ésta se empiece a marchitar. La rosa, por muy hermosa que sea, el momento que es cortada tendrá como fin sequedad. Cuán importante mensaje para sus discípulos, hermanos. Cuán importante mensaje. Porque miren, Cristo los está dejando y Él les está diciendo: permanezcan en mí. Que me voy no es porque no me necesiten. Me voy para cumplir el mandato del Padre. De hecho, aunque me voy, ustedes tienen la obligación de permanecer en mí, hermanos. Qué apropiado mensaje para la iglesia del Señor. Estando bajo su instrucción,
seguramente ellos dieron buen fruto. Y lo vemos, hermanos. ¿No regresaron ellos muy contentos cuando sacaban demonios después de haber hecho una obra de evangelismo? Dice, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Señor, ellos podían podían sacar demonios, podían hacer milagros, tenían fruto en su evangelización, ciertamente bajo su cuidado, su instrucción, su dirección. Podemos decir que ellos fueron fructíferos. Pero ¿qué pasaría cuando nuestro Señor los dejara físicamente? Ya no lo tendrían cerca para recibir ese ánimo, esa instrucción, ese aliento. Pero nuestro Señor les abre los ojos y les dice, dejen de pensar así. Que yo me voy no quiere decir que los abandono. Es más, yo estaré con vosotros y su necesidad será que permanezcan en mí. Aunque nos separemos de cuerpo, ustedes todavía podrán estar cerca a mí y deberán hacerlo para que den verdadero fruto. Mi hermano, nosotros tenemos esta misma bendición en la vida cristiana. Por fe fuimos unidos a Cristo y por la fe continuamos unidos a Él. Y así somos capacitados para dar mucho más fruto. Mucho más fruto. Hermanos, nunca podremos dar fruto continuo al Padre y mucho fruto si caminamos constantemente despegándonos de la vida que hay en Cristo. Hemos hablado, hermanos, algo de fruto. Hemos hablado que fruto en nuestro contexto significan los mandamientos de Dios. ¿Cómo poder ser más obediente a los mandamientos de Dios, hermanos? No solo una obediencia externa, una obediencia de corazón. ¿Cómo poder amar más a los hermanos y sacrificar más por ellos? ¿Cómo poder dar fruto en la vida cristiana en general? ¿Cómo poder dar fruto en mi vocación como padre, como trabajador, como madre, como esposa? ¿Cómo poder poner en práctica al servicio los dones particulares que Dios nos ha dado? Esos fueron los 5 tipos de fruto que consideramos la semana anterior. Mandamientos, amor a los hermanos, vida cristiana, vocaciones y dones particulares. Hermanos, la única forma en la cual podremos dar fruto en todas estas áreas, hermanos, es si permanecemos en Cristo. Hermanos, la vida cristiana es una vida sobrenatural. Es una vida que es continuamente alimentada por el poder del soberano Espíritu Santo. Y esta es realmente la diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión. En las otras religiones, tus obras están basadas en tu propio esfuerzo. Eres dejado en tus propias fuerzas, en tus propios recursos. Pero hermanos, miren la hermosura del cristianismo. Se nos llama a dar fruto y se nos llama a dar mucho fruto. ¿Solo a unos pocos cristianos se les llama a dar mucho fruto? No, todo pámpano, todo discípulo de Cristo está llamado a dar mucho fruto. Pero hermanos, no somos dejados a nuestro propio esfuerzo. De hecho, en nuestro propio esfuerzo fracasaremos. La bendición de la vida cristiana es que siendo llamados a dar mucho fruto, Cristo se pone como nuestro recurso todo suficiente para que de Él tomemos vida, para alimentarnos y poder caminar con fruto. Esto Pablo lo reconocía. En 1 Corintios capítulo 15 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dice el apóstol Pablo, sí, he trabajado más que todos, pero ha sido la gracia de Dios, hermanos. Mucho fruto es la obra de la gracia continua de Dios. No yo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:10. No yo, la gracia de Dios en mí. Oh hermano, ten ánimo.
ten ánimo, porque el mandato es fuerte, el mandato es pesado. Estás llamado a dar mucho fruto, hermano. A dar mucho fruto en guardar los mandamientos, en amar a tus hermanos, en tu vida cristiana, en tu carácter cristiano, en tu vocación y en tus dones particulares que Dios te ha dado. Es pesado el mandamiento, pero descansa en esto. Cristo es aquel que nos va a dar la gracia. Miren esto. El apóstol Pablo llama a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2 y le está diciendo: Timoteo, tu llamado es muy específico. O sea, tienes que dar mucho fruto. No solo Timoteo debe dar mucho fruto, todos los cristianos, pero hablando particularmente de Timoteo. Y miren la ordenanza que le da Pablo a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo, no solo tienes la gran responsabilidad de gobernar la casa de Dios, hermanos. Timoteo es un paradigma en la cuestión del pastorado, porque con Timoteo se acaba el oficio apostólico. O sea, Timoteo ya no es un oficio apostólico tal cual. Timoteo es un pastor que está siendo instruido por el oficio de apóstol y está diciendo: tu carga es pesada. Tu carga es pesada porque estás llamado a gobernar la iglesia de Dios, y además de eso estás siendo llamado a enseñar estas verdades a otros. O sea, no solo tú tienes que hacerlo, tienes que enseñar a otros a hacerlo. Pues esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermano, ¿cómo estás en tu fruto hasta el día de hoy? ¿Cómo estás en tu fruto en este día? ¿Estás guardando los mandamientos de Dios con gozo? ¿O por el contrario, estás quebrantando frecuente y continuamente los mandamientos de Dios? Hermano, ¿estás perdiendo el amor y el servicio sacrificial a tus hermanos de tal manera que tu corazón más bien se cierra para con ellos? ¿Estás dejando de reflejar el fruto de la vida cristiana? ¿Sientes que algo se te detiene para compartir el evangelio y el temor te abraza y se te abre la oportunidad y simplemente, hermanos, nos suele pasar que la desperdiciamos y quizá por temor, por cobardía nos callamos? Estamos dejando de reflejar el carácter de Cristo. ¿Qué tal de nuestras vocaciones particulares y nuestros dones? Dios nos ha dado dones a cada uno particulares que debemos ejercer. Hermano, ¿cómo estamos en nuestro fruto? ¿Qué fruto le estás entregando al Padre? Él te ha dado vida, hermano. ¿Y cuál es el fruto que tienes para Él? Hoy tienes fruto, hermano, que entregarle hasta el día de hoy. Esta semana ha sido una semana de fruto donde traes delante de Él como olor fragante tu vida como sacrificio. Oh, hermano, si la respuesta es que hay poco fruto, no, me está costando los mandamientos, se me está cerrando el corazón con los hermanos, estoy dejando de demostrar el fruto del Espíritu, el amor, la paciencia, el gozo, la mansedumbre, la templanza, estoy empezando a perder, estoy empezando a tener problemas aún en mi vocación. Y los dones particulares de Dios, no hay fruto. Hermano, la razón es sencilla de saber por qué. Nos hemos separado de Cristo. No es un gran misterio identificar la razón por la cual nos solemos volver de tiempo en tiempo infructuosos. No es un gran misterio el entender por qué deja de haber uvas en el pámpano, racimo hermoso. No hay. La razón es sencilla, hermanos, porque en ese momento hemos dejado de depender de Cristo. Lo hemos dejado de hacer. Hermanos, este fue la gran exhortación del apóstol Pablo a los de Gálatas. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros
ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado ya claramente entre vosotros como crucificado. Escuchen, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Habiendo comenzado la vida cristiana, caminando por el Espíritu, caminando en comunión con Cristo, caminando en permanencia y empezando a dar fruto, ahora desligándonos de Cristo temporalmente, hemos empezado a dejar fruto amargo. Y el que apenas sale, hermanos, y el que apenas sale lastimado, un racimo, hermanos, golpeado, un racimo aplastado, un racimo quizá inmaduro, ni bien desarrollado. Hermanos, la razón es fácil de conocer. Hemos dejado de permanecer en Cristo. No es por nada que la epístola a los Gálatas es donde viene tanto las obras de la carne como las obras del Espíritu. En el momento en que dejamos de depender de Cristo, hermanos, la obra de la carne va a aparecer: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, homicidios y borracheras. Hermanos, aquí comienza la gran caída de los grandes hombres. Cuando nos separamos de Cristo, nadie llega a estas situaciones de la noche a la mañana. Es un caminar que empieza a separarse poco a poco hasta el momento en que encuentra la caída sumamente grave. Hermanos, déjenme decirlo en otras palabras. La vida exitosa solo se vive junto a las corrientes de agua viva. Ahora, no se me malentienda por vida exitosa. Vida exitosa quiero decir vida de fruto que abunde. Vida que agrade al Padre. Un carácter conformado a la imagen de Cristo. Esa es la vida exitosa delante de Dios. Hermanos, el árbol que da fruto, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, es aquel que está junto a las corrientes de las aguas. Oh, hermanos, si deseamos dar fruto delante de Dios, nuestra gran necesidad, hermanos, no es mirarnos a nosotros mismos, hermanos. No hay aguas dentro de nosotros. Las aguas están fuera, las aguas están en Cristo. Nosotros las bebemos para volvernos, hermanos, fructíferos. Hermano, ¿deseas dar fruto? Déjame cambiar la pregunta un momento. Ya no estoy preguntando si estás dando fruto. Ahora déjame preguntar, ¿deseas dar fruto, hermano? Yo espero que anheles darlo. Porque ¿qué nos puede complacer más sino agradar el rostro del Padre, hermanos? Hoy leía eso en Proverbios en la mañana. Dice, el Padre hermosea su rostro por la obediencia de su Hijo. Hermano, yo espero que anheles dar fruto. Ahora, déjame presionar un poco más y decir, hermano, ¿deseas dar fruto que abunde? ¿Deseas dar mucho fruto? Yo espero que sea así. Seguramente cuando predico un tema como esto, alguien puede decir, pues sí veo fruto, pero quiero dar más. Sí veo ese fruto de guardar los mandamientos de Dios, pero realmente quisiera guardarlos todavía con un corazón más profundo. Sí, todavía puedo identificar este fruto, pero quisiera dar más. Me veo tan corto, me veo tan pequeño ante el fruto que Dios demanda, hermano. Yo espero que sí, ese sea tu anhelo. Nuestro anhelo debe ser dar mucho fruto, tanto como podamos, hermanos. Quiero vencer totalmente ese pecado, ni siquiera dejarlo entrar una vez al mes. Ni siquiera hacer que sea de esos pecados de una vez cada 15 días o cada 2 meses. Quisiera que fuera un pecado totalmente aplastado. O quisiera guardar su ley más profundamente en mi corazón.
Sí, quisiera amar a mis hermanos más, quisiera servirles más, quisiera apoyarles más, quisiera predicar el evangelio con más denuedo, quisiera adorar a Dios con un corazón más sincero, quisiera trabajar más en la obra del Señor, quisiera reflejar más a Cristo a mis hijos, quisiera guiarlos más en la verdad, quisiera ser una madre más paciente, un padre más diligente en la devoción familiar, una esposa más amorosa, un esposo más tierno y comprensivo. Quisiera tener libertad para dar de mis dones todo lo que Cristo me demande. Oh, mi hermano, yo espero que ese sea nuestro gran deseo en la vida cristiana, dar fruto que abunde delante de Dios. ¿Cuál es la respuesta para ti, hermano, que deseas dar este fruto? No es, pues toma de tus fuerzas y échale muchas ganas para que salgas adelante. No, hermano. Mira la respuesta que Cristo da. Si permanecen en mí, si permanecen en mí, ustedes podrán dar mucho fruto. Fruto que glorifica al Padre. Noten esto, este fruto en última instancia es para la gloria de Dios. Y hermanos, si esto es verdad en tiempos normales, vamos a llamarlo así, en tiempos cotidianos, ¿cuánto más ahora esto es necesario? Si esto es necesario durante toda nuestra vida cristiana, ¿cuánto más ahora en medio de pruebas que se asoman? Hermanos, somos llamados en medio de esta crisis a comportarnos dignos del llamamiento que hemos recibido. Dice el apóstol Pablo, no te avergüences de mis cadenas, más bien toma valor. Toma fuerza, regocijaos en el Señor, os digo, regocijaos siempre en el Señor. Hermanos, somos llamados a, en medio de las pruebas, vivir con gozo. En medio de las pruebas, vivir con esperanza. En medio de las pruebas, hermanos, predicar el evangelio. En medio de las pruebas, con sabiduría, arriesgar por el avance del evangelio. Somos llamados, hermanos, en medio de las circunstancias difíciles, a dar mucho fruto. Estas son oportunidades para las iglesias del Señor. Son momentos, hermanos, donde el Señor prepara el campo para que empiece a ser segado. Y hermano, no podremos dar fruto o mucho fruto delante de Dios. Y no podremos comportarnos como es digno del evangelio en estos momentos si no permanecemos en Él. No podremos hacer nada que agrade al Padre, hermanos. Miren, el Señor nos está diciendo, si no permanecen en mí, van a empezar a dar un poquito de fruto. No, vean esto. Dice, como el pámpano que no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Separados de mí, nada, hermanos, separados de mí, nada podéis hacer. Y entonces tú te preguntarás, ¿y cómo es que si he podido dar un poco de fruto si reconozco que he estado separado de Cristo? Dos razones. Porque si la vida del Espíritu Santo está en ti, por más separado que nos mantenga por su gracia, hermanos, por su gracia, no caemos jamás. Y dos, examina si ese fruto es dulce o amargo. Porque si ese hermanos, podemos dar fruto en nuestras propias fuerzas. Pero ese es fruto que desagrada al Padre. Ese fue el llamado de Pablo a los de Galacia. Insensatos. ¿Cómo pueden pensar que podrán mantenerse en esta vida por sus propias fuerzas? No somos suficientes en nosotros mismos, hermanos. Nuestra suficiencia, dice el apóstol Pablo, proviene de Dios. Mientras más permanecemos en Cristo, más podremos dar fruto, hermanos. Esto me recuerda a las palabras de Thomas Boston. Él dijo, yo quiero ser una dulce fragancia de Cristo. Quiero estar tan unido a Él. Quiero ser tan como Él. Quiero pensar tan como Él. Que en el momento en que yo vaya caminando en medio de los hombres, la fragancia de Cristo se quede en medio de ellos. Oh, hermanos, esa es la forma en la cual podremos dar mucho fruto. Hermanos, esta es una verdad de consolación para mí.
Esa es una verdad de fortalecimiento. Esta es una verdad, hermanos, de aliento, porque el llamado, como he dicho, es alto. Pero, hermanos, la suficiencia de Cristo lo es más. Miren aquí, cuán comprensivo es nuestro Señor. Cuánto entiende quién es Él. Dice, ustedes, separados de mí, nada pueden hacer, pero en mí, gozando de mi suficiencia, gozando de lo que yo soy, ustedes podrán dar fruto. Miren lo que dijo Thomas Boston. En Cristo hay una plenitud de gracia, una plenitud de luz, una plenitud de fuerza y de cualquier cosa que es necesaria para nutrir a esta nueva criatura, para llevarla a su plenitud y y mantenerla en ese estado para siempre. Hermanos, cuando Cristo dice permaneced en mí, no solo nos manifiesta el mandato y su autoridad, sino su suficiencia. Su suficiencia en Cristo, hermanos, están escondidas todos los tesoros de la sabiduría del Señor. En Cristo está escondida toda su fuerza. Fortaleceos en el Señor, dice el apóstol Pablo en Efesios 6:10, y en el poder de su fuerza. Ese es el primer punto que me gustaría presentar delante de ustedes. Hermanos, la necesidad que tenemos de permanecer en Cristo. Contempla por un momento esto. Contémplalo y llévalo en oración a Dios para que esta palabra se clave profundamente en nuestros corazones. Separados de mí, nada podéis hacer. Esto es una verdad no solo de exhortación, sino de consuelo, hermanos. De consuelo, no somos dejados a nuestras propias expensas, aún en los momentos más difíciles. Lo tenemos a Él, hermanos. ¿Cuánto me recuerda esto? La imagen que vamos a ver de casa del intérprete con los niños en la tarde, porque hay una imagen en la casa del intérprete en donde está una llama, una pared, y está el maligno echando agua continua a la llama, pero el misterio es este: la llama no se apaga, la llama se mantiene encendida, el fuego no cesa. ¿Y cuál es la razón de esto? Pues intérprete lleva a Cristiano atrás de la pared y le dice: mira, esta es la causa por la cual la llama no cesa. ¿Y quién está ahí sino nuestro Señor Jesucristo derramando aceite de tal manera que las aguas, las dificultades no podrían y no podrán apagar el agua? Hermanos, nosotros podemos contar de esa unción que cayó en Cristo para gozarnos perpetuamente en su presencia. Pero ahora déjenme pasar a nuestro segundo punto, que es permanecer en Cristo. ¿Y cómo podemos permanecer en Cristo? Si tal es el mandato, si tan clara es la necesidad que tenemos, la pregunta es urgente: ¿qué es permanecer en Cristo y cómo puedo permanecer en Él? Permanecer en Cristo es mantenernos en la comunión de vida con Jesús. La permanencia en Cristo fue llamado por los puritanos comunión con Cristo. Es aquel acto por medio del cual Cristo nos sigue dando de su gracia, hermanos, de su vida. Bástate mi gracia, dice el Señor. Bástate mi gracia. Eso es permanecer en Cristo. Bastarnos de su gracia. Tomar de su gracia. Tomar de su fuerza, hermanos. En Cristo está todo lo que necesitamos. Hermanos, ¿a dónde miramos cuando necesitamos ser más purificados de nuestro corazón? Sino a Cristo, que logró, hermanos, la santificación de nuestro corazón. Y a Él clamamos: Señor, por tu palabra, límpiame. Por tu palabra, limpia mis afectos. Por la oración, Señor, te pido que des más de Cristo a mi corazón. Hermanos,
no podemos mirar a otro lugar para caminar la vida cristiana como es debida. Nuestra única esperanza es la persona de Cristo. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 6, dice esto: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. O sea, caminad muy cerca de Él. Dice John Brown. El significado es obvio. Él dice, lo que está diciendo nuestro Señor es esto: mantén permanentemente una íntima conexión conmigo, dice el Señor. En un sentido espiritual, hazme que yo habite en tu alma. Identifícate conmigo. Piensa como yo pienso. Siente como yo siento. Desea como yo deseo. Escoge como yo escojo. Deja que mi sabiduría sea tu sabiduría, mi fuerza tu fuerza, mi victoria tu victoria, mi resurrección tu resurrección. Oh, hermanos, eso es permanecer en Cristo, habitar en la continua comunión. Oh, hermanos, piensen en esto. Piensen en esto. Es como la madre que tiene al niño en su vientre. Y esa criatura del Señor en el vientre, ese ser humano en su vientre, solo se mantendrá vivo, solo se mantendrá creciendo, solo se mantendrá dando fruto en la medida que ese cordón no se separe del niño. Y así la vida de la mujer, la vida, todos los nutrientes, todas las cosas que son necesarias serán transmitidas a ese ser humano de tal forma que pueda llegar su tiempo de concepción. Hermanos, y cuando uno mira el movimiento del cordón umbilical, vemos ese latido. Y es un latido, yo diría, hacia adelante. Esto es solamente filosofar de mi parte, no estoy diciendo que médicamente es así, pero lo que digo es, la que da es la madre. El latido, la transmisión es hacia el frente, nunca hacia arriba. Hermanos, eso es permanecer en Cristo. Es mantener esa comunión íntima, es mantenernos, hermanos, en el cordón umbilical, es mantenernos en el continuo derroche de la gracia de Cristo. Oh, hermanos, esto es hermoso de la vida cristiana. Gózate en esto, hermano. Estamos llamados para un llamado difícil. Somos puestos en lugares difíciles. Hoy leía en Tesalonicenses que en este mundo, dice el apóstol Pablo, va a haber dificultad, va a haber pruebas, van a haber cosas difíciles. Somos llamados a dar fruto en medio de todo esto, y mucho fruto, fruto que agrade al Padre. ¿Cómo es que podremos cumplir tan alto llamamiento, hermanos? Porque en Cristo está la vida que necesitamos. Por eso el apóstol Pablo puede decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo yo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la forma, mi amado hermano, en la cual podemos caminar dando fruto, hermanos. Nos separamos y ¿saben qué? Lo único que tenemos es sequedad. Lo único que tenemos, hermanos, no es el fruto del Espíritu, es el fruto de la carne. Nos separamos y no tenemos el deseo de guardar su ley como debemos. Nos separamos y el amor a los hermanos se nos corta. Hermanos, pero unidos a Él. Unidos a Él, porque Él vive, hermanos, y Él está ascendido en los cielos, y Él está ministrando a su iglesia. Es cierto lo que dice la Escritura, de que Cristo ascendió y en un sentido está sentado. ¿Por qué está sentado? Porque concluyó, hermanos, su obra. Pero en otro sentido, como decía un teólogo de la antigüedad, Cristo sigue tan ocupado como lo estaba en la tierra. Cristo sigue tan ocupado como lo estaba en la tierra, porque ahora como el sumo sacerdote, como el rey y profeta, está ministrando a su iglesia desde los cielos para alimentarla, para fortalecerla. Esa es la forma, hermanos, en la cual nosotros nos mantenemos en Él. Nosotros permanecemos en Él, por medio de la continua vida que hay en Cristo, hermanos.
esto no lo puede entender la mente carnal. ¿Saben? Uno dice estas cosas y la mente carnal está diciendo, caramba, qué locuras se están diciendo. ¿Que Cristo está dando vida? Hermanos, y es más real, más seguro, más confiable que la vida que la madre le da al hijo. Esto es real. Esta es la obra continua de Cristo y del Espíritu Santo para su iglesia. Oh, hermanos, Cristo es suficiente y en Él encontramos su suficiencia. Ahora, déjenme concluir. Déjenme concluir respondiendo cómo permanecer en Cristo. Ya hemos visto la necesidad de permanecer en Cristo y ya hemos intentado definir, aunque ciertamente es un misterio, hermanos. No digo que esto lo comprendemos completamente, es un misterio. Pero ahora déjenme concluir explicando cómo. No obstante, antes de decir cómo, me gustaría aclarar que no podré contestar esta pregunta en este sermón de forma completa. Me tomaré el próximo sermón para ampliar lo que diré aquí en pocas palabras. Permanecemos en Cristo, hermanos. Al menos, por medio de 4 formas. O podríamos decir 5 formas. Nos mantenemos unidos a Cristo, hermanos, cuando nos encontramos viviendo lejos del pecado. Hermanos, si nosotros estamos caminando en descuidos de pecado, nuestra permanencia en Cristo, hermanos, no está en efecto. No estoy diciendo que Dios nos abandone para siempre o algo así, pero la permanencia de la cual nos está hablando aquí es una permanencia vital, es una permanencia de vida, es una permanencia constante. Cuando caemos y nos estamos revolcando en el pecado, hermanos, no existe tal permanencia. ¿Cómo permanecer en Cristo? Hermanos, en el poder que hay en Cristo, luchando en contra del pecado. En segundo lugar, permanecemos en Cristo cuando por la fe abrazamos su suficiencia. No puedo sino darle simplemente el punto y desarrollarlo plenamente en la próxima sesión. Pero considera esto. Pablo dice a los Gálatas, tan pronto os desligasteis de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en que dejamos de gozar de la suficiencia que hay en Cristo, en el momento que pensamos que tenemos que ganar nuestra salvación por nuestras propias obras, que tenemos que dejar en nuestros propios esfuerzos podemos agradar a Dios, en ese momento, hermanos, dejamos de permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo es permanecer en su suficiencia de la cruz, su suficiencia para perdonarnos, su suficiencia para ministrarnos, su suficiencia para limpiarnos, su suficiencia para empoderarnos. En tercer lugar, permanecemos en Cristo. No solo cuando nos alejamos del pecado, no solo cuando lo abrazamos más y más por la fe, sino también por medio de la palabra. Oh hermanos, buscar hasta el final con todas las precauciones, mantener el día del Señor abierto para la iglesia, no es mera necedad, mis hermanos. Es una convicción de una realidad espiritual. Que la iglesia, hermanos, que la iglesia podrá mantenerse unida a Cristo en tiempos de crisis y en cualquier otro tiempo por la predicación de la palabra. Porque Cristo, hermanos, en su iglesia, en el día del Señor, como decían los antiguos, se mueve con caballos entre nosotros para ministrarnos en nuestros corazones. Ciertamente, podemos permanecer en Cristo con nuestra meditación de la palabra diariamente, con nuestra contemplación de las Escrituras día tras día. Sí, cierto. Oh, pero como lugar primordial ha dado Cristo, hermanos, la predicación de la palabra como el medio por el cual permanecemos en Él. Oh, cuánto nos debemos esforzar, hermanos, por
Recibir la palabra con prontitud, recibir la palabra con mansedumbre, rogar que nuestro corazón esté atento a su palabra, esté receptivo a su consejo, esté atento a su exhortación. Pero en cuarto lugar, a través de las santas ordenanzas. En el bautismo y en la cena del Señor, hermanos, Cristo nos es dado. Oh, su presencia nos es dada. Él nos fortalece con el poder de su gloria. Él nos alimenta, hermanos, espiritualmente. Y por último, a través de la oración. ¿Quieres permanecer en Cristo? Aléjate del pecado en su mismo poder, hermano. Ni siquiera aquí tienes que hacerlo en tu poder. En su poder. Aléjate del pecado. Abraza la suficiencia de Cristo. Ese fue el gran problema de Colosas, que para ser muy santos empezaron a ver todo otro tipo de medios. Ascetismo, adoración a ángeles, para volverse más espirituales. No. Cristo es suficiente para darnos, hermanos, la vitalidad, para dar el fruto que debemos dar. ¿Quieres permanecer en Cristo? Aférrate a la palabra, hermano. Aférrate a la palabra. Apenas lo contemplamos hace algunas semanas. Como la presencia real de Dios está en la palabra. Prepara tu corazón para venir a escucharla sabiendo que Él, hermanos, Él va a estar con nosotros y nosotros permanecemos con Él por su palabra. Mantén un corazón continuo preparado para recibir las santas ordenanzas. Y hermano, no dejes la oración. El Espíritu nos da a Cristo por estos medios. Cristo se comunica a su iglesia. Miren, hermanos, las palabras de Cantares. Es la voz de mi amado que llama. Así deberíamos decir todas las mañanas, hermanos, que somos llamados a meditar la palabra, orar, y todos los días, todo el día del Señor, que somos llamados a venir y asistir a la iglesia. Es la voz de mi amado que llama, dice Cantares 5:2. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Ábreme. Oh, hermanos, si la semana pasada dije que es evidente que el Padre está más interesado que nosotros en nuestra santificación, hoy puedo decir, Cristo está más interesado que nosotros en la permanencia en Él. Oh, hermanos, que abramos nuestro corazón, que escuchemos su voz, que cuando llame no digamos, pero ya me he acostado y me he lavado. Es mi amado el que toca. ¿Cómo he de levantarme si me he de volver a ensuciar? ¿Cómo he de levantarme? ¿Cómo he de salir? Oh, hermanos, que cuando escuchemos su voz, la atendamos con toda diligencia. Mi amigo, ¿qué te diré a ti? Si tal es la necesidad del cristiano para agradar al Padre con mucho fruto, estando Él ya perdonado de sus pecados, ¿qué te diré a ti que no estás en Cristo? Oh, que le eres todo desagradable. Le eres todo desagradable. Ni un poco de ti le es agradable a Dios. Mira esto. Ni sus hijos pueden dar buen fruto agradable al Padre si no permanecen en Cristo. Cuanto más tú, siendo su enemigo, oh, le eres todo desagradable. Le eres todo rechazable. Le eres por abominación. Pero esta es la gloriosa noticia, pecador. Esta es la gloriosa noticia. Que si quieres buscar la presencia del Padre, si quieres el perdón, si quieres ponerte en paz con Dios, en Jesucristo puedes. Si confías en su suficiencia, si confías en su cruz, si confías que en ese madero nuestra paz fue lograda y que en esa cruz Él moría por nuestros pecados, oh, puedes ir al Padre en Cristo.